Saludos, profesor Daniel Alejandro Ibáñez Castillo. Soy la alumna Cecilia García Pacheco y a continuación voy a presentar los orígenes, el concepto, los paradigmas, influencias, desarrollos teóricos, métodos, valores y principios orientadores, perspectiva ecológica, investigación de psicología comunitaria, además de definir los quehaceres de los psicólogos comunitarios y los conceptos que en la actualidad se derivan del mismo. Iniciaré con los orígenes de la psicología comunitaria. Montero 2004 explica cómo se originó en América Latina a partir del vacío que se visualizaba en la psicología social y por la perspectiva que se empezaba a apreciar a nivel macrosocial de otras disciplinas sociales volcadas hacia la comunidad. Por las condiciones de vida de poblaciones donde se apreciaba el sufrimiento, los problemas y la necesidad inmediata de intervenir para comenzar con soluciones desde el ambiente real de los aspectos positivos y recursos de dichas comunidades buscando su desarrollo y su fortalecimiento, centrando en ellos el origen de la acción. Para Musitu, 2004, la psicología comunitaria surge a partir de las demandas y deficiencias que se apreciaban en una realidad social, política y cultural concreta que permea todas las teorías metodológicas de intervención y obviamente ideológicos en América Latina. Montero describe cómo surgió la psicología comunitaria en América anglosajona, y en efecto, se dice que esta nació en mayo de 1965 en un congreso convocado por psicólogos sociales, clínicos y escolares en Massachusetts, Estados Unidos, y se decidió generar un nuevo tipo de formación para los psicólogos que les permitiese ejercer su práctica con un nuevo rol en la comunidad. En el periodo comprendido entre 1984 y 1988, se aprecia un incremento en los temas relacionados con factores sociales. Inician las investigaciones que analizan la influencia de los estresores sociales y del apoyo social en el ajuste psicosocial. Para Musitu, la decisión de su creación es a consecuencia de acontecimientos previos y el ambiente de la época y las conclusiones del Congreso de 1965. Términos más amplios, fruto del movimiento social existente en los años 60 en Estados Unidos, este modelo tradicional defiende un acercamiento individual que atiende a los problemas sociales y ambientales. La psicología comunitaria centra su atención y esfuerzos para identificar elementos del ambiente que afectan el comportamiento de la persona, sin dejar de lado otros factores que pueden influir en dicho comportamiento. Esta disciplina tiene muy claro que el entorno social y cultural son los recursos elementales de los conflictos, pero también de las soluciones. La situación actual de la psicología comunitaria en España principalmente se destaca la presencia de la disciplina psicológica comunitaria en las universidades y la consolidación de líneas y equipos de investigación. Con respecto al ámbito académico, en los años 90 existe una reforma en los planes de estudio de la mayoría de las facultades de psicología. Entre otras, se consideran asignaturas optativas, teórico-prácticas y ubicadas en segundo ciclo. En algunos diplomados se ha modificado el nombre de psicología comunitaria para favorecer la intervención psicosocial. Existen cursos de doctorados relacionados con la misma. Ya existen grupos consolidados con líneas de investigación y publicaciones representativas, insistiendo principalmente en la relevancia, en la familia como ajuste psicosocial del sujeto. Se ha incluido también en programas de prevención primaria y secundaria como una cuestión compleja. En las perspectivas de futuro, Vituso describe a la psicología comunitaria en España como una disciplina reciente con una clara vocación aplicada y un fuerte desarrollo en las últimas 2 décadas. Son las demandas, necesidades sociales y la presión que éstas ejercen las que han propiciado que los profesionales desarrollen intervenciones comunitarias, pero éstas a su vez deben iniciar una reflexión acerca de los aspectos metodológicos y de evaluación de las intervenciones. Para Montero describe que la mayoría de los autores, la psicología comunitaria es aquella que trata de la comunidad y que es realizada con la comunidad, es decir, que en todo momento permanece el rol activo de la comunidad y puede tratarse de aplicaciones psicológicas que tengan que ver con la salud, la educación, el asesoramiento, aspectos clínicos y resalta la importancia de que a pesar de que todos estos aspectos se dan dentro de la comunidad, no excluye a estos de que puedan participar en el beneficio de todos.
Lo anterior implica que los profesionales de la psicología deben ser los principales agentes de transformación social con la capacidad de compartir sus conocimientos con otros actores sociales que provengan de la comunidad, que provengan de la comunidad con los que trabajan conjuntamente enriqueciendo sus ambientes y sus saberes mutuamente. Para Montenegro, la psicología comunitaria considera relevante el concepto de comunidad porque propone trabajar conjuntamente con los miembros de comunidades concretas en las acciones de transformación social que ellos planifiquen, ejecuten y evalúen con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Por otro lado, los conceptos de calidad de vida, bienestar social y desarrollo son constructos teóricos que han surgido a partir de la década de los 70 para medir las condiciones de vida de las personas y para dirigirse hacia la realización las acciones que intenten evitar procesos de marginación y exclusión social hacia los colectivos y comunidades específicas. Las características de la psicología comunitaria. Dentro de la psicología comunitaria, el concepto y sentido de comunidad son funcionales para la acción de las personas. Se compone de reflexiones y actividades, donde la acción comunitaria busca la transformación de situaciones que son vistas como problemáticas y presenta algunas características como las siguientes. El sentido o dirección que toma la acción comunal. Una relación horizontal y no directiva, y los profesionales de la psicología comunitaria constituyen un elemento epistemológico y político al mismo tiempo. Es decir, el carácter epistemológico viene dado porque se asume que el diálogo entre los profesionales y miembros de la comunidad desemboca en un conocimiento sobre la realidad. El enfoque ecológico, preocupación por problemas de funcionamiento humano, pertenencia a más de una comunidad, ocupación de un área geográfica específica de un lugar, relaciones sociales frecuentes, habituales. Se comparten ventajas, beneficios, intereses, objetivos, necesidades y problemas. Presencia de alguna forma de organización, bienestar social y calidad de vida funcionan como indicadores de los cuales son las condiciones de vida que, según los estándares de cada sociedad, deben tener las personas. Los problemas sociales se refiere a la definición de una situación que representa una falta de armonía con los valores de una sociedad dada. Para poder llevar a cabo la intervención social desde estas características, es necesario que sea posible lo siguiente: que la demanda social se satisfaga una vez que la petición de algún actor social hace a otro agente público o privado para expresar una necesidad, que su calidad de vida se considere un constructo multidimensional que pueda medir la situación social de la problemática a la que pertenece, y que la justicia social tenga en cuenta la igualdad en el acceso a los recursos sociales, las libertades básicas, oportunidades para avanzar, discriminación positiva en beneficio de los desfavorecidos, para asegurar la equidad. Paradigmas de la psicología comunitaria. Los campos epistemológico, ontológico y metodológico suelen considerarse como la estructura básica de un paradigma científico. La dimensión ontológica es el conocimiento que se da mediante la interacción con los grupos en los cuales se da una comunicación cara a cara. La dimensión epistemológica se refiere a la naturaleza de la producción del conocimiento con una relación monista, lo cual significa que entre sujeto y objeto no hay distancia, es decir, la relación entre psicólogos comunitarios y otros actores sociales. La dimensión metodológica es la necesidad de generar métodos que se transformen al mismo ritmo que cambian las comunidades, métodos capaces de producir preguntas y respuestas ante sus transformaciones y ante los planteamientos que éstas provocan. La dimensión ética, la definición del otro y su inclusión en la relación de la producción de conocimiento es el eje de esta dimensión. La ética de la relación supone una forma de expresión de la rectitud que va más allá del derecho de la afirmación del propio interés, para pasar a considerar el interés común por encima del bienestar individual. La dimensión política se refiere a la esfera de lo público, el ámbito de la ciudadanía y cómo nos relacionamos con otras personas en ella. Perspectiva ecológica. Los orígenes modernos del pensamiento ecológico surgió con Ulf Haeckel, un biólogo alemán, quien en 1873
1973 acuñó el término de ecología para aludir a la casa del hombre o ambiente, reivindicando así una ciencia que se preocupaba del medio ambiente como hogar. El pensamiento ecológico podemos entenderlo como el conjunto de orientaciones teóricas que centran su análisis en conjuntos globales con significado. Cuando esta forma de analizar los fenómenos se aplica al ámbito social, surge el concepto de sistema social. La dinámica de los sistemas sociales refleja una interdependencia entre las características del sistema y el comportamiento de sus miembros. Desde la perspectiva ecológica, las primeras se denominan estructuras y los segundos procesos. Las normas cumplen varias funciones, proporcionan a los participantes un marco de referencia sobre qué comportamientos son apropiados y aceptables. Entrada, socialización y desarrollo en el seno de los sistemas sociales. Por ello, la percepción que un miembro tiene de su contribución al sistema al que pertenece varía en función de la fase en la que se encuentre con respecto a ese sistema. La entrada es el proceso por el cual una persona se introduce en un nuevo sistema social. En este caso, la capacidad de un sistema para renovar sus estructuras, adaptándolas a nuevas situaciones o nuevos miembros, es fundamental para garantizar un funcionamiento adecuado del mismo. La socialización es el proceso mediante el cual los participantes adquieren los conocimientos, habilidades y características que les permitirán adquirir el estatus de miembros del sistema. La interacción entre persona y ambiente. Los sistemas sociales condicionan y dan sentido al comportamiento de las personas, tanto por medio de sus estructuras como de sus procesos. La influencia de los entornos. La teoría postula que no solo los entornos más próximos a la persona ejercen influencia, sino que también lo hacen los más distantes, e incluso la relación entre los diferentes entornos. El microsistema es un patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado con características físicas y materiales particulares. El mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente. La reciprocidad en las relaciones caracteriza un microsistema que potencia el desarrollo de la persona. La interconexión entre los microsistemas también lo hace. El exosistema hace alusión a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo o que se ven afectados. El macrosistema es la estructura ecológica más externa a la persona en desarrollo, que influye en el individuo fundamentalmente por medio de su capacidad para determinar qué relaciones entre las distintas estructuras se producirán un momento histórico determinado. Implicaciones para la intervención comunitaria. El acercamiento ecológico se sitúa en los comportamientos de las personas en contextos sociales que están a su vez relacionados con la construcción social que los profesionales y miembros de la comunidad han creado. Influencias históricas actuales. La psicología comunitaria ha mantenido un interesante diálogo con otros movimientos y tendencias de las ciencias sociales y también de la psicología, desarrollados a partir de la década de los 80. La perspectiva de la psicología de la liberación, anunciada en el campo psicopolítico en 1986 por Ignacio Martín Baró y desarrollada a partir de los años 90 por diversos psicólogos latinoamericanos en un movimiento inspirado en la teología de la liberación y en las mismas fuentes de la psicología social comunitaria. El enfoque crítico se entiende la posición que denuncia, demuestra y rechaza el mantenimiento y la justificación de condiciones injustas de vida y de modos de conocer insatisfactorios. La tendencia sistémica es la labor de la psicología comunitaria que genera fuentes que facilitan transformaciones en beneficio de los diferentes niveles sociales, yendo de lo microsocial a lo macrosocial, pasando por lo mesosocial. El modelo interactivo reflexivo generativo. En este modelo se desarrollan en las últimas décadas en Australia, parte de una práctica en la cual se comparan reiteradamente los desarrollos
y experiencias provenientes de otros ámbitos, con las diferencias producidas en los distintos contextos sociales. Valores y principios orientadores de la psicología comunitaria. Toda acción humana, explícita o implícitamente, está orientada por una concepción del mundo, de los seres humanos y de las relaciones que se dan entre ellos. Estas concepciones orientan el comportamiento de las personas, imprimiéndole sentido y dirección. Concepción valorativa de la psicología comunitaria. Como vemos, los valores son los marcadores que guían la interacción de una sociedad. No se necesita saber que existen. Su presencia nos acompaña siempre, con todo su alcance y todas sus limitaciones, y se expresa en los comportamientos sociales establecidos. El origen de los valores en la psicología comunitaria, los principios orientadores de la disciplina. El reconocimiento de la existencia y la necesidad de valores rectores de la acción ha acompañado a la psicología comunitaria desde sus inicios, dado que el hecho de que su versión estadounidense sea definida en todas sus expresiones específicas como ecológica, indica que está orientada por la presencia de ciertos valores, la armonía entre las personas y su medio ambiente, la preservación tanto del bienestar individual como del colectivo que vive en un entorno determinado, la armonía, por ende, del mismo entorno, en tanto las relaciones entre los elementos que en él cohabitan y necesariamente lo configuran al ser parte de él, serán armoniosas. Relación entre principios y valores. Los siguientes son principios o valores referidos al ser de los actores sociales comprometidos en el trabajo comunitario, constructores de realidad, por lo tanto, con capacidad de decisión, de acción y de transformación de su vida cotidiana y de su entorno. Peligros asociados a una praxis que admite estar fundamentada en valores. Una buena práctica es formular preguntas sobre programas específicos que conozcamos y, según las respuestas que recibamos, proceder a fortalecer las áreas donde las respuestas son contrarias o nulas respecto del valor que las sustenta y cuyos requerimientos deberían ser alcanzados. Montenegro 2004 define la investigación acción participativa como la propuesta metodológica de intervención social propia de la psicología social comunitaria y que hace hincapié en que las personas afectadas por los problemas sociales deben ser parte de la solución de los mismos. El concepto de participación promueve que las personas afectadas por los problemas participen tanto en su definición como en una solución mediante la acción social organizada. Espacios de participación política. Utiliza como criterio si la participación es promovida desde la administración pública o si más bien es impulsada por las personas que realizan la actividad política, de modo que, gracias a ella, abren canales de expresión alternativos. Participación formal e informal. Las organizaciones de la sociedad civil pueden estar legalmente constituidas y registradas o optar por obviar estos formalismos. Este sería el criterio que nos permitiría clasificar los grupos de participación política en formales o informales. La participación asociativa es aquella que ocurre en el seno de las organizaciones, grupos y colectivos en los que se dan procesos de definición de objetivos comunes y se desarrollan acciones que intentan incidir sobre la realidad para transformarla. Investigación-acción participativa. Como modelo participativo de intervención social, parte de la premisa de que las personas con las que se trabaja deben estar presentes activamente en el todo en el proceso de la intervención, e incluso que las decisiones sobre las acciones que hay que tomar en conjunto para la solución de determinados problemas deben ser adoptados mayoritariamente por esas personas. La inspiración de Forst Borda, ese autor, junto con otros colegas, promovió la creación y fortalecimiento de una sociología que buscaba reorganizarse hacia las urgencias actuales de la sociedad. Esta postura se denominó sociología militante y proponía poner a la sociología al servicio de las luchas que se generaban contra la explotación y la opresión. El concepto de autogestión es aquel proceso mediante el cual el grupo comunitario o colectivo con el que se trabaja en el equipo de profesionales realiza la acción comunitaria de forma autónoma con respecto a este. ¿Qué hacen los profesionales de la psicología comunitaria?
Una de las primeras preocupaciones que se plantearon en el campo del trabajo psicológico comunitario fue la de sistematizar la acción que llevaban a cabo los psicólogos que, ya sea con conciencia de iniciar un nuevo campo de la psicología o ignorándolo, tenían muy claro que el modo de hacer predominante de la profesión y la enseñanza en las aulas de la época no era el adecuado para la nueva práctica que se estaba iniciando. El quehacer comunitario y la producción del saber. La psicología comunitaria surge en un momento de cambio paradigmático en la concepción del quehacer psicológico de la psicología comunitaria, la cual coloca el centro de gravedad del control y del poder de la comunidad. Condiciones necesarias para ser un psicólogo comunitario. Señalar las cualidades que debe tener un profesional es algo que entra en el campo de los valores y del deber ser, pues es parte del ideal que orienta la acción concreta. Poder y ejercicio de la psicología comunitaria concierne a la noción de poder, usualmente relacionado con el control del saber. El ámbito del trabajo comunitario debe ser en la familia, en lo cotidiano, donde se observe el abuso y la injusticia para encontrar el remedio o la solución. Esto está basado en el poema de los versos del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Características deseables en la formación académica de los psicólogos comunitarios. El estudiante en un primer momento debe aprender lo que suele llamarse el vocabulario de la disciplina. Debe comprender un lenguaje de conceptos y fenómenos. Inmediatamente después debe pasar a aprender esos mismos conceptos en la prueba de la práctica. Sobre el concepto de comunidad, hace referencia al trabajo comunitario que no le interesa el sitio donde está la comunidad, sino los procesos psicosociales de opresión, de transformación y de liberación que se dan en las personas, que, por convivir en un cierto contexto, con características y condiciones específicas, han desarrollado formas de adaptación o de resistencia y desean hacer cambios. La difícil definición de comunidad para un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado preexiste a la presencia de los investigadores o de los inventores sociales que comparten intereses, objetivos, necesidades y problemas en un espacio y en un tiempo determinados y que genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines. Locación y relación en la definición de comunidad. Citando a Chavis Nedbrook, quien define la comunidad como el conjunto de relaciones sociales que se encuentran vinculados por un sentido de comunidad. La comunidad como punto de encuentro. Ese punto es buscado por algún grupo de personas, y en ese punto está la conciencia, el juntarse, el encuentro, es decir, la relación. La visión crítica del concepto de comunidad. Pallí considera a la comunidad como algo contaminante, ilustrado por esos modos de aproximación a la comunidad en los que los interventores o investigadores mantienen un discurso que habla de igualdad, pero toman medidas que mantienen la separación entre lo que hacen y la comunidad. La perspectiva del empowerment, por Misuto y Huelga. Adoptar la perspectiva del empowerment conlleva la aceptación y asunción de ciertos valores que expresan metas, objetivos y estrategias para la implementación de cambios efectivos inherentes a la práctica de la psicología comunitaria. El interés del empowerment se dirige específicamente a la influencia mutua que se produce entre las personas y los sistemas ambientales en los que se desarrolla. Empowerment y diversidad cultural defienden el derecho de las personas a ser diferentes. Por tanto, la diversidad es en otro de los principios asumidos por el empowerment. Se aboga también por la relatividad cultural. Empowerment y el rol profesional, la investigación, acción. Aquí todos son sujetos y objetos de investigación, tanto el profesional como los participantes forman parte del sistema social en el que se genera un conocimiento basado en un proceso de influencia mutua. La definición de empowerment es empoderar, es decir, dar poder, dotar de poder, pero el término empowerment se traduce generalmente no como empoderar, sino como potenciación o fortalecimiento. Los niveles del empowerment es un constructo multinivel. Es necesario analizar la realidad de las personas
en función de los diferentes niveles para comprender por qué ciertos aspectos organizacionales, políticos o económicos tienen un peso específico para adquirir o en contraposición para inhibir los procesos de control y de dominio. La potenciación psicológica incluye tres componentes básicos: la creencia sobre la propia competencia, la comprensión del entorno sociopolítico y los esfuerzos para ejercer un control sobre el entorno. ¿Qué es la participación? Cuando se dice que participar es tomar parte, tener parte, ser parte, de manera que la participación comunitaria es entonces hacer, poseer, transformar y ser en un movimiento que va de lo colectivo a lo individual y viceversa, sentido global y colectivo, relaciones compartidas, ideas compartidas, recursos materiales y espirituales compartidos. Dificultades de la participación comunitaria. La participación ha hecho que los psicólogos comunitarios estén conscientes de que no son ellos los únicos actores de la investigación y la acción comunitaria. La definición de compromiso es la necesidad de comprometerse con dicho trabajo o con los objetivos y las metas de la comunidad. Es una elección libre y se expresa por medios pacíficos. El carácter motivador del compromiso, ya sea de carácter momentáneo o de condición duradera, identificatoria de una persona. El carácter crítico y valorativo del compromiso. La psicología comunitaria plantea el estudio del compromiso en función de valores relativos a la justicia e igualdades sociales, a los derechos humanos, a los intereses y las necesidades de las comunidades y fundamentalmente al respeto del otro. ¿De quién es el compromiso? La acción del científico social que es sensible a los problemas de la sociedad en que vive y que se quiere responder a ellos, a la vez que se sitúa en una perspectiva de producción de conocimiento. La dirección o movimiento entre niveles. En el centro del círculo encontramos a los líderes comunitarios, miembros de grupos organizados o de movimientos internos en pro de alguna transformación o de solución de algún problema. Los efectos del compromiso sobre el trabajo comunitario son la elección por el científico de los temas o asuntos por investigar y las prioridades que estos concede, así como los enfoques y formas de manejar los datos resultantes. ¿Por qué participar comprometidamente? Participar a favor de la comunidad para así obtener beneficios para uno mismo. Los procesos psicosociales comunitarios están determinados por la habituación, que son las normas y la visión del mundo de cada cultura que genera estilos de vida que son a la vez el producto y los productores de patrones estructurados de comportamientos regulares y relativamente estables. La naturalización y familiarización es cuando se describe cómo se dota de realidad a un esquema conceptual y ontologizándolo, es decir, tratando al concepto como si fuese un ser, atribuyéndole preferencias y acciones, valores y tendencias. La problematización es un concepto que fue introducido por el educador brasileño Paulo Freire para oponerlo a la concepción bancaria de la educación, consistente en absorber y guardar pasivamente conocimientos ya estructurados. La concientización se entiende el proceso de movilización de la conciencia de carácter liberador respecto de situaciones, hechos o relaciones, causas y efectos. Conciencia e inconsciencia en los procesos de cambio social. El concepto de conversión forma parte de lo que en la teoría de las minorías activas se conoce como influencia social inconsciente, pero como lo planteamos aquí, supone un interjuego entre conciencia y no conciencia. Por último, y concluimos con ello, la efectividad en los procesos psicosociales comunitarios. En efecto, una característica del trabajo en comunidades es que suele estar acompañado de alegría, de simpatía y en general de afectividad. Sin embargo, en la mayoría de los informes de trabajo, la parte gozosa cede ante la dolorosa o la gloriosa, pues en ellos se suele colocar el énfasis en los aspectos metodológicos, en los datos duros y en la discusión y los resultados obtenidos, desprovistos de toda referencia a las características del proceso llevado a cabo. Muchas gracias por su atención. A continuación, la bibliografía.